Capítulo 4. Casas embrujadas famosas en México. Casas embrujadas de San Luis Potosí. En nuestro país existen miles de casas embrujadas, algunas muy famosas, como la Casa de las Brujas en la colonia Roma, Distrito Federal, y otras completamente desconocidas, y por una sencilla razón. La gente que habita una casa embrujada no siempre está dispuesta a hablar de sus experiencias. En el libro Leyendas Potosinas, escrito por Mariano Aguilar, el autor hace referencia a 2 casas embrujadas en San Luis Potosí. La historia de una de estas, que a la postre se convertiría en sucursal del Banco de México, es la siguiente. Sin especificar el año en el que ocurrieron los hechos, Aguilar señala que ese lugar fue habitado antes por la familia Almanza, siendo estos los primeros en experimentar sucesos paranormales, como escuchar cadenas que eran arrastradas y el tintinear de monedas. De acuerdo a la leyenda del lugar, ahí había existido una cantina llamada La Linterna Roja, la cual fungía también como prostíbulo. Los clientes adinerados eran asaltados y asesinados por el dueño del lugar, un individuo llamado Mauro Lara. Los cuerpos sin vida ahí eran enterrados. Se dice que este sujeto logró acumular una gran fortuna, pero no pudo disfrutarla, pues fue asesinado por una de las prostitutas que acabó en la cárcel. A pesar de que varias personas buscaron el dinero, jamás lo encontraron. Después de esto, el lugar quedó abandonado por mucho tiempo. La casona fue nuevamente habitada, pero los inquilinos que duraban mucho tiempo en ella, pues eran recurrentes las manifestaciones paranormales, como escuchar golpes y monedas que eran vaciadas en alguna parte. Parte de la casa, la que fungía como cantina, fue demolida, y sobre esta se hizo una nueva construcción. Cuando se convirtió en banco, los empleados reportaban extraños sucesos como el siguiente. Figúrate que cuando estoy contando dinero en morralla, siento como si me cayeran algunas monedas. Las busco y no las encuentro porque lo cierto es que no se me han caído. Pues al reencontrar las monedas, encuentro que la cantidad está completa. Esto me ha ocurrido varias veces, pero lo curioso es que un compañero que también trabaja aquí me hizo la misma revelación. Yo no le dije que a mí me ocurría lo mismo para no inquietarlo. La segunda casa que menciona Mariano Aguilar en su libro se halla donde hacen esquina las calles Manuel José Otón y Juan Saravia. Esa casona antigua que se convirtió después en un edificio moderno de 3 pisos, tenía la peculiaridad de permanecer deshabitada por largas temporadas. La razón: los inquilinos no soportaban los sucesos que ahí experimentaban. Lo que comúnmente ocurría era que alguien cambiaba de lugar los muebles, aunque no se sabe si estos eran nuevos o si ya estaban ahí. Otro fenómeno que se registró en ese lugar es que alguien escombraba la casa. Sí, la noche anterior se había dado una fiesta. A la mañana siguiente amanecía sin rastros de la misma. Todo un perfecto orden, incluso hasta el patio.
Además, se escuchaba cómo abrían y cerraban las llaves del baño, cómo azotaban las puertas. Incluso éstas se cerraban con llave y no dejaban salir a los habitantes. Y cuando nadie estaba en la casa se escuchaban voces, las cuales eran percibidas por algunos vecinos. La casa después funcionó como estudio fotográfico, manejada por dos jóvenes, pero no tuvo el éxito esperado. De hecho, todos los negocios que se instalaron ahí en la década de los años 30, todos fracasaron. Cansados de estar lidiando con fantasmas, que les jugaban bromas pesadas como moverle los cuadros, muebles y escondiéndoles objetos, los jóvenes fotógrafos solicitaron la intervención de médiums. Los expertos en las ciencias ocultas lograron hacer contacto con diferentes seres, pero no consiguieron expulsarlos. Fue necesaria la intervención de sacerdotes católicos para erradicar a esas presencias, aunque no del todo, pues de acuerdo al testimonio de diferentes testigos, las manifestaciones siguen. Más adelante, ahí se instaló un restaurante. Eran las 8 de la noche y pedí una torta y un refresco. Empecé a comer y al dar el primer trago vi con sorpresa que disminuía notablemente el líquido hasta quedar menos de la mitad. Pensé que era alucinación mía. Sin embargo, me han platicado que a otras personas les ha ocurrido lo mismo. Los dueños del restaurante y los empleados dicen que les apagan la radio y luego la encienden sin que nadie intervenga. La Casa de Querétaro. Es la casa más famosa de Querétaro. Se encuentra en la colonia Jardines de la Hacienda, en la calle Hacienda Vejil, número 408. No es fácil hablar de este caso. Lo considero delicado, desagradable, por lo que debo actuar con toda objetividad, pues sería muy sencillo omitir la información que tengo para reforzar la teoría de que la casa de por sí estaba embrujada y que por eso ocurrieron estos lamentables hechos. Este caso ha sido ya manoseado por muchos pseudoinvestigadores que apoyan la teoría de que Claudia Mijangos fue posesionada por demonios y que por eso asesinó a sus 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Gutiérrez Mijangos, de 11, 9 y 6 años respectivamente. El 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos Arzac, una mujer aparentemente normal, que en realidad padecía de lagunas mentales y era maníaca depresiva, asesinó a sus 3 hijos a puñaladas. La mujer había discutido con su marido días antes en una kermés del colegio donde estudiaban sus hijos. La relación que llevaba con su cónyuge era mala, pues incluso el hombre ya no vivía con ella cuando ocurrieron los hechos. Se dice, no se ha comprobado, que el señor la golpeaba. Los crímenes ocurrieron en la madrugada de un día lunes, entre las 5 y las 6 de la mañana. El motivo aparente por el cual la señora dio muerte a estas criaturas fue porque le recordaban a su cónyuge. Incluso la que recibió más puñaladas fue la hija mayor, que tenía más parecido a su padre. El nombre lo omito, pues el señor, contrario a lo que dijo un charlatán, sigue vivo.
Cuando llegó Verónica Vázquez a visitar a su amiga Claudia, a esta la encontró aún en bata, pero se alarmó cuando la vio cubierta de sangre. Por su parte, Claudia no entendía por qué su amiga lucía aterrorizada, pues para ella era un día normal. Sin embargo, en una de las habitaciones estaban apilados los niños asesinados. Al niño le cortó la mano izquierda. Mentira que le cortara la cabeza y que saliera a la calle a mostrársela a los vecinos. Fue entonces cuando Verónica dio aviso a la policía. Claudia Mijangos ingresó a la jefatura de policía no sedada, a pesar de que en su casa se encontraron los medicamentos correspondientes para sus depresiones. Después de unas horas, cuando se le preguntó dónde estaban sus hijos, Claudia respondió que sus niños estaban en el colegio. Ella recordaba algunas cosas que había hecho el domingo, pero desconocía porque tenía unas heridas en su cuerpo. Las lesiones se las había provocado ella con un cuchillo a la hora de la detención. En la actualidad, Claudia Mijangos está recluida en el ala psiquiátrica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Cumple su condena y aunque le faltan 10 años aproximadamente para alcanzar su libertad, es muy remota la posibilidad de que lo logre, pues la enfermedad mental que padece, en lugar de mostrar mejorías, de acuerdo al doctor Alejandro Obregón Álvarez, se va deteriorando progresivamente. Aquí las declaraciones de Obregón Álvarez al Diario de Querétaro. Sucede que la persona se desenvuelve social y familiarmente como si nada pasara, y tiene momentos de fuga, de furor, de ira, de cometer un crimen, y después regresa a la normalidad como si nada hubiera pasado. Muchos paranoides conviven con nosotros y son personas que se quejan de todo, son inestables en su trabajo, tienen dificultades familiares, difícilmente consiguen una pareja o si lo hacen continuamente tienen conflictos con ella. Se sienten agredidos por todos y, por otro lado, su parte esquizoide, donde la persona se siente dentro de su propio mundo, de su propia lógica. Entonces estas personas pueden andar caminando en la calle, pueden trabajar, pueden ser muy buenos choferes, carniceros, meseros, muy buenos licenciados, hasta que algo desencadena esa psicopatía. Ella sí tenía ese límite de moral, se comportaba como una persona común y corriente, se confesaba, comulgaba, es decir, tenía una relación social y familiar normal, pero por dentro su psicopatía la hacía ver un mundo diferente. A partir de este incidente, de que la casa abandonada, comienzan a reportarse, según algunos investigadores de esa entidad, hechos sobrenaturales en el interior de la casa. En la opinión de los vecinos, esos hechos sobrenaturales jamás han ocurrido. Pero veamos cuáles son los eventos inexplicables que aparentemente se han registrado en el lugar. Existe un video grabado en el interior de la casa donde supuestamente se ve que una de las puertas de la casa se mueve por sí sola. El video, de acuerdo al investigador queretano Eduardo Escoto, le fue robado por un cazafantasmas, el cual le agregó algunos efectos de sonido. En el video se registran unas aparentes psicofonías donde los niños le piden a su madre que no los mate. Hay que tomar en cuenta que el hijo de Claudia Mijangos tenía tan solo 6 años y la voz que se escucha en el video no es de un niño de esa edad, sino de uno mayor. Hasta para mentir hay que saber hacerlo.
Recientemente un programa de televisión que trata asuntos paranormales visitaron la casa con el apoyo de Protección Civil de Querétaro. Cabe señalar que la casa fue bardeada para que no entraran más curiosos en la propiedad, pues incluso ingresaban para hacer brujería. Lo que llama la atención de ese equipo de investigadores es que recurren a una vidente que no revela información que no fuera ya conocida. Sus declaraciones y anotaciones en el lugar de los hechos son subjetivas. Dice, por ejemplo, puedo percibir a un niño como si de 7 años. Bueno, el hijo de Claudia Mijangos tenía 6 años. No es algo del otro mundo. Yo puedo ingresar y puedo decir que veo a un niño de 5 años y estaría haciendo lo mismo que esta vidente. Otro comentario estúpido que hace: el niño lloraba mucho, sentía su angustia y decía, mami, ya no, mami, ya no. Puedo sentir toda su tristeza. No necesita ser una vidente para imaginarse lo que sintieron esos pobres niños. Sería absurdo creer que los niños no lloraran en ese momento. Del mismo modo que si tú ves que tu madre está acuchillando a tus hermanos, ni modo que no le grites, mamá, ya no. Después la vidente dice que el niño está paseando alrededor de ellos y los ahí presentes voltean a donde ella señala. Después piden subir al cuarto donde fueron colocados los niños sin vida. Estando ahí, aparentemente se escucha una voz que le habla a la vidente. Se escucha claramente, Luisa. Esto se puede hacer de 2 formas: estando ahí mismo, susurrando cerca del micrófono, o bien grabar la voz en otra parte e insertarla en el video. Es de lo más sencillo hacer este tipo de trucos. Una vez arriba, dice la psíquica que ve a un hombre parado con una chamarra verde. En la historia no existe ningún hombre, pero ella lo justifica diciendo que posiblemente sea alguien que estuvo en la casa tiempo después. Todo esto es subjetivo e irrespetuoso. Cualquiera puede hacer esto si tiene un poco de imaginación. Inventar lo que ahí ocurrió y fingir que estás viendo algo. Por último, este equipo de pseudoinvestigadores llevan a un armonizador para que ayude a las almas a ser liberadas, cuando en realidad tenían que haber llevado a un sacerdote católico. Durante el proceso de liberación se aprecia un rayo de color violeta sobre una vela. El rayo que ellos señalan como sobrenatural es producto de un fenómeno óptico que se da con las cámaras digitales. Incluso con una cámara digital ustedes podrían ver la señal que envía el control remoto a la televisión, que es invisible al ojo humano, o bien el haz de luz que dan los focos o las velas. En otras palabras, esto es un fraude.